Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor. Hoy es agosto 8 del 2021 y vamos a continuar entonces nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a empezar con una oración, dando gracias a Dios por este día. Hay un Salmo 67, quiero leer los primeros versículos. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Esta es palabra de Dios, y que hoy día, cuando escuchemos la palabra, nuestra mente, nuestro espíritu esté dispuesto a escuchar su mensaje, y que el Santo Espíritu nos lleve siempre a tierra de rectitud. Así que vamos a orar, dando gracias a Dios por este día. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que en esta mañana tu palabra nos hable a la mente, al corazón, al espíritu, y que tu Santo Espíritu nos alimente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia aprovechando el tiempo. Vamos a ir a Hechos, libro de los Hechos, en el capítulo 13. Vamos a leer versículos del 23 al 25. Hechos 13, 23 y 25. Vamos a leer. Hechos 13, 23 a 25. Tengo la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, y también tengo la Nueva Versión Internacional. Bueno, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Hechos 13, 23 y 25. Dice así la palabra de Dios: de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de su venida. A todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Esto es palabra del Señor. Y bueno, el contexto está, ya lo hemos estado hablando en el capítulo, todo el capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé viajan y ellos van desde Pafos hasta Perge de Panfilia, y de ahí llegaron a Antioquía de Pisidia. Cuando llegan a Antioquía de Pisidia, que está en el Asia Menor, no, Antioquía no se confunda con Antioquía de Siria, donde está la iglesia de los gentiles. Esta Antioquía está
en Asia Menor, en la provincia que se llama Pisidia. La provincia se llama Pisidia. Entonces, en Antioquía hay una amplia comunidad de judíos, muchas sinagogas de habla griega. Allí entra Pablo y Bernabé. Primer viaje se le conoce como el primer viaje misionero de Pablo al Asia. Un viaje largo, larguísimo. Entonces, después que participan en la liturgia, se le invita a Pablo a hablar, a dar un mensaje basado en lo que leyeron. Y en el versículo 16 vemos que Pablo en adelante comienza a hablar. Eso ya se habló acerca de la sinagoga estaba compuesta de judíos israelitas y también de gentiles que creían en el Dios de Israel. A ellos se les llama piadosos o temerosos de Dios. Dos grupos, piadosos o temerosos de Dios y los israelitas. Los piadosos de Dios o temerosos de Dios eran gentiles, no eran circuncidados, pero les gustaba escuchar la palabra de Dios, les gustaba escuchar el mensaje del Señor. Entonces, si se dan cuenta cómo Pablo empieza, versículo 17, cómo Lucas narra el orden del desarrollo del mensaje de Pablo. Dice, el Dios de este pueblo de Israel. Entonces se dan cuenta cómo empieza diciendo, el Dios de este pueblo. Ese es el mensaje apostólico original de Pablo. Escogió a nuestros padres. Siempre la frase de nuestros padres es fundamental. Los judíos entendían, ahora entienden por qué cuando Pablo escribe esto, él no está escribiendo a los romanos, a los griegos, ni a nosotros. Él está escribiendo a un grupo que entiende su lenguaje. Está diciendo el Dios de nuestros padres. Entonces los judíos entienden que nuestros padres es Abraham, Isaac y Jacob. Él no tiene que decir Abraham, Isaac y Jacob. El hecho que diga nuestros padres, ya se entiende que está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es muy importante que tengan en mente. Entonces cada vez que ustedes escuchen la frase Dios de nuestros padres, está refiriéndose al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dice, no, escogió a nuestros padres. La palabra escoger es un verbo, significa seleccionar, elegir de un grupo solamente a un pequeño grupo de ellos. Dios escoge. O sea, el pueblo de Israel no se escogió a sí mismo. Ellos no dijeron, nosotros queremos ser pueblo de Dios. Dios los escoge a ellos. Mire, desde el principio Dios es el que hace la obra. Dios escoge al pueblo. El pueblo no escoge a su Dios. Dios escoge a su pueblo. El pueblo no escoge a su Dios. Dios escoge al pueblo. Es lo que está diciendo ahí. Y lo engrandeció. Y eso lo vemos en Éxodo, en Egipto. Por eso dice, durante estancia en Egipto, con brazo fuerte lo sacó. Y eso está en Éxodo. Por un periodo de 40 años lo soportó en el desierto. Estuvo en el desierto por 40 años. Israel, hasta que llegaron a la tierra prometida. Después de destruir 7 naciones de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. ¿No? Como 450 años. 400 años vimos de que estaba en Egipto, 40 años en el desierto, y 10 años que llevó para llegar a la tierra o conquistar la tierra prometida. Dios destruye a las naciones que estaban ahí en la tierra prometida, los destruye por completo, les da esas tierras a los israelitas. Y fue una guerra terrible. Eran naciones que habían vivido allí en esa parte por milenio. Y Dios los destruye, le dice, esta tierra ya no es de ustedes. Eso es Dios hablando.
Dios hablando, Dios destruye a las naciones y pone a Israel. Ahora, bien interesante eso, porque tienen que entender el contexto político. Las naciones no querían eso, porque decían, esto es de nosotros, esta tierra es de nuestros padres, aquí hemos estado por tiempo, ¿por qué nos van a sacar? ¿Me entiende? Desde el punto de vista político, esta tierra es de nosotros. Pero Dios no lo ve así. Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que les iba a dar una tierra, esa es la tierra. Y no importa quién esté en esa tierra, los destruye y les da al pueblo de Israel. Suena tal vez en este tiempo, ¿no?, de geopolítica, suena como que Dios no respeta el derecho original de los pueblos, no respeta el derecho original de los pueblos, la tierra es de quien lo trabaja. Dios no cree eso, Dios no va por esa idea de pensamiento, él no es nacionalista, a él no le importa que la independencia, que esto, que por aquí no, dice esta tierra es de Israel y se acabó. Yo les destruí a ustedes y lo hizo, lo hizo. Eso está en los textos que hablamos la semana pasada. Y pone a Israel. Luego cuando está Israel les da jueces hasta el profeta Samuel, ¿no? Jueces hasta el profeta Samuel. No había reyes todavía. Entonces los que gobernaban Israel, a las 12 tribus, eran jueces. Los jueces eran prácticamente magistrados, ¿no?, que personas que conocían la ley, obviamente, y que decidían en todo tipo de asunto político, civil y religioso. Luego viene, ya estamos acercándonos, Samuel fue el último juez y también el último profeta. Eso lo vemos en su carta, en sus libros de Primera y Segunda Samuel, donde él es el último juez y le piden un rey, como el resto de las naciones, ¿no? Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Por 40 años les da eso. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, y este es nuestro tema de hoy, el cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿No? Que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, recuerde, todo esto es Pablo predicando. Pablo está hablando. Conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Ahora fíjese cómo Pablo desarrolla todo el concepto del Evangelio. Este es el Evangelio, ¿ok? Si usted quiere saber qué es el Evangelio, este es el Evangelio. Si usted quiere saber cómo predicaron los apóstoles el Evangelio original, este es el Evangelio. Quiero que entienda eso. Este es el Evangelio. Pablo está predicando el Evangelio. Y mire cómo empieza. Empieza desde Abraham, Isaac, Jacob, la libertad, la liberación de Egipto, los jueces, y luego de los jueces entra con Saúl, primer rey de Israel, Saúl. Si alguien le pregunta quién es el primer rey de Israel, Saúl es el primer rey de Israel. Pero no escoge a Saúl, escoge a David, para que de él venga la descendencia de Jesús. Y dice, porque él es un hombre conforme a mi corazón. De la descendencia de David viene Jesús. Y después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. La predicación fue a todo el pueblo de Israel. Durante todo ese tiempo todavía estaban dentro del antiguo pacto. Tienen que entender eso. Durante todo ese tiempo estaban en el antiguo pacto. La división del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ellos no lo hicieron. Eso vino después. Pero desde el punto de vista pactual de las Escrituras, todavía estaban en el antiguo pacto. Y cuando estaba ya para terminar su carrera, Juan pregunta, ¿saben quién soy yo? Y Juan responde, él mismo, bueno, yo no soy
el Cristo. Pero miren, viene a mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de su pie. Ahora, en la Reina Valera dice, yo no soy aquel. En la Nueva Biblia de las Américas dice, yo no soy el Cristo. Viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. ¿Por qué uno dice el Cristo y por qué uno no dice o no solamente dice aquel? Bueno, es lo mismo en el versículo 22, cuando dice, cuando quitó les levantó a David, del cual Dios testificó, he hallado a David, dice, hijo de Isaí, en el versículo 22, en las Américas. En la Biblia Reina Valera dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre. Es porque la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas utilizan dos diferentes manuscritos. Es muy importante que se sepa eso. Dos diferentes manuscritos. No es que estén equivocados, es que son diferentes manuscritos en donde el que usa un manuscrito lo va a traducir del original griego utilizando tal como el formato está ahí. Y también está el hecho de que cuando dice aquel, se asume el traductor que se refiere a Cristo. Entonces, en vez de poner aquel, entonces pone Cristo. No cambia el sentido de la palabra ni del mensaje. Entonces vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 2 y 16, para entender lo que está hablando. Si abre la Biblia en 2 de Samuel, versículo 7, 12 y 16. Voy a leer la Reina Valera, dice así. Cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjese, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Recuerde el lenguaje antropomórfico, que significa que Dios se pone como la figura de un padre en su trato con los hombres. Es figurativo porque en realidad literalmente Dios no viene con una vara ni con azote. O sea, eso no hace Dios. Literalmente no le vamos a ver a Dios viniendo del cielo con una vara. O sea, el lenguaje que utiliza, según de Samuel, es un lenguaje simbólico. Eso es muy importante. Cuando leemos las Escrituras tenemos que verlo así. Cuando dice vara de hombre, no hay vara de hombre. Dios no tiene vara de hombre. Tampoco tiene azote de hijo de hombres. Pero ese simbolismo de castigo corporal, porque es corporal, implica que Dios es un Dios que sí castiga cuando alguien viola su ley, es lo que está diciendo. Pero no con la vara como dice ahí, porque no existe evidencia, nunca lo ha hecho con una vara de hombre. Es lenguaje simbólico. Eso se tiene que entender.
pero mi misericordia no se apartará de él. Claro, no es un castigo de juicio, sino como dice ahí, como de un padre a un hijo. Como la aparté de Saúl. Ahora, aquí está hablando del hijo de David, de su descendencia. Si lo va a castigar, Dios dice, no va a ser como lo castigó a Saúl, el cual quité delante de mí. O sea, nunca estuvo feliz. Y será afirmada tu casa, le dice Dios a David, y tu reino para siempre. Ahora, la pregunta es bien interesante, porque hoy en día no hay reino de David. Hoy en día no hay casa de David. Entonces la pregunta es, ¿y por qué Dios dice para siempre si ya no hay casa de David, ni no hay reino de David? Usted busque en geopolítica, haga Google y busque casa de David en Israel. No hay. No existe. Eso fue hace más de 2000 años. Entonces, ¿por qué dice para siempre? Y no solamente eso, y dice, y tu trono será estable eternamente. Bueno, no hay en Israel, en el Israel, la nación, el trono de David. O sea, su trono no está David ahí, no están los descendientes de David ahí. No hay rey. Israel no tiene rey. En este momento, hablando físicamente. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 16 de 2 Samuel? Porque eso es lo que está prácticamente hablando inclusive el apóstol Pablo cuando dice, el cual lo quitó y levantó por rey a David, del cual Dios también testificó, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Pero cuando leemos 2 Samuel 7, donde está la promesa que Dios le da a David, la promesa de que en el versículo 16 su casa será firmada y su reino para siempre y su trono será estable, ahí está la promesa a que se le está refiriendo Pablo. Vemos de que en este momento, 2021, no hay eso. Ahora, en el versículo 23, dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador Jesús. ¿Cuál promesa? La promesa del versículo 16. Y será afirmada tu casa, según Samuel 7:16, y tu reino para siempre, delante de tu trono, delante de tu rostro, y tu trono será estable. Esa es la promesa que Dios le da a David. Ahora, muchos dicen, bueno, se refiere a Salomón. Bueno, Salomón tampoco existe. O sea, Salomón murió hace más de 2000 años. Pero aquí dice eternamente. Aquí dice para siempre. Si la promesa hubiera sido para Salomón, entonces fracasó Dios. Engañó, porque Salomón ya no existe. Su trono no existe. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, sigamos leyendo. Y dice a Israel de la descendencia de David un Salvador, Jesús. Ahora, una cosa que tenemos que entender, vamos a enfocarnos en 2 Samuel 7:16 para entender lo que Pablo está hablando. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, la promesa fue dada al trono del reino de David y dice que va a continuar por la eternidad. La casa y el reino de David existen lado a lado, la casa de David y su reino. Y esos dos elementos existen por la eternidad, es lo que está diciendo Dios. La palabra eternidad tiene que tomarse en su sentido absoluto, literal. Dios se está refiriendo realmente, no está engañando, a que realmente la casa y el reino va a ser para siempre. Así es como lo entendieron el salmista. Por ejemplo, si vamos a Salmo 89, 28 y 29,
Vamos a ver de qué realmente se está refiriendo a eso. Salmo 89, el 28, dice, para siempre le conservaré mi misericordia, pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Y su trono como los días de los cielos significa por eternidad. Salmo 88, 29. El profeta Isaías también vio la venida del Hijo de Dios y le dio 4 nombres que sería el príncipe de paz. Eso lo vemos en Isaías 9:7. Si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 9, dice así, desde el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre así, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Eso es clave. Sobre el trono de David. ¿De dónde saca Isaías la frase sobre el trono de David? Lo saca específicamente de Samuel 7:16. Porque cuando Dios le da la promesa a David, registrado en 2 de Samuel 7:16, queda en el pueblo judío de que el Mesías va a descender siempre de la casa de David. Cuando Jesús estaba en la tierra, el ciego le decía, Jesús, hijo de David. ¿Por qué le decía hijo de David? Él no era hijo de David. Su padre fue, digamos, José en la tierra. Aunque desde el punto de vista bíblico no fue José, pero lo consideraban así. Pero le dice hijo de David, porque todos los judíos sabían y saben que el Mesías va a venir de la casa de David. Y ahí la frase hijo de David es un reconocimiento de que Jesús era considerado el Mesías. Entonces, cuando Isaías dice sobre el trono de David y sobre su reino, sobre el trono de David, subrayen eso, y su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9:7 tiene usted que subrayarlo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa es una promesa. Isaías 9:7 es una promesa legal. Es una promesa legal, divina. Es el pacto. Dios hace un pacto, se llama el pacto con David. Ese pacto lo repite Isaías. También vimos que se repite en el Salmo 89. Entonces Isaías repite el pacto que Dios hizo con David, que su reino, su trono, será para siempre, y lo confirma en juicio y en justicia. Pero uno dice, pero yo no veo, en Jerusalén no existe trono, en Jerusalén no hay reino, porque no se refiere a eso. Pablo lo entiende, y vamos a estar viendo eso. Otro de los profetas hebreos que habla de esto es Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 2. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Dice así Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces ya nos está dando la idea de qué reino está hablando. Porque dice, en los días, dice, de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará
y consumará a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Cuál es ese reino que va a permanecer para siempre? El único pacto que Dios hace con alguien en donde le dice tu reino será para siempre es con David. Segunda de Samuel 7:16. Y lo vemos en Isaías 9:7. Daniel 2:44 está hablando del reino de David. En Daniel capítulo 4 versículo 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Mire, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿De cuál reino está hablando? Del reino de David. Promesa, segunda de Samuel 7:16. Daniel 6:26. ¿Qué es lo que dice? Daniel 6:26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ahora fíjese, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Ahora fíjese, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Reino de Dios. Pero aquí le hace la promesa basado en la figura del reino. A David, en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, es el pacto davídico. Eso se conoce el pacto de gracia. Daniel 7, del 13 en adelante dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía a uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, escuche bien esto, y le fue dado, escuche bien esto, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos de las naciones, lenguas, le sirvieren, y su dominio es dominio eterno, y nunca pasará, y su reino uno que nunca jamás será destruido. ¿De cuál reino está hablando? El pacto, promesa que Dios le dio a David en segunda de Samuel 7:16. Y que Isaías lo confirma en Isaías 9:7. Está hablando del reino de Dios. Y pone en el aspecto humano la promesa de que el reino de David, su descendencia de ahí, será sempiterna para siempre y nunca tendrá fin. El libro de Ezequiel también habló de eso en el capítulo 37 de Ezequiel, que aquí lo tengo, versículos 24 y 25. Miren lo que dice. Ezequiel 37, 24 y 25 dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Fíjese. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe para ellos para siempre. 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos estaré en medio de ellos, mi tabernáculo. Ellos serán por Dios, y ellos serán mi pueblo, yo para ellos soy su Dios,
Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, bien interesante, porque del punto de vista humano, cronológico, hay un problema aquí. Ezequiel vivió unos 300 años después de David. O sea, David ya había muerto. Escuche bien esto. Ezequiel vivió unos 300 años después de David. David ya había muerto. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 24? Mi siervo David será rey. Un momento. O Ezequiel vivió antes de David. No, porque dice será. O hay algo aquí, tal vez Ezequiel se equivocó. Porque David había muerto más de 300 años. O va a resucitar. No existe en la escritura, ni en la historia, ya sea escritura judía o cristiana, evidencia que David resucitó. No hay. Entonces, si David murió ya más de 300 años, y Ezequiel vivió más de 300 años después, entonces, ¿por qué dice David será el rey? ¿Qué pasó? ¿O es falso? ¿O qué? No entiendo. ¿O Ezequiel vivió antes de él? ¿Cuál es el problema? Porque está hablando de que va a ser rey. Es como que está profetizando. ¿A qué se refiere? Ahora, no solamente es eso. Dice, será rey sobre ellos. Y tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondré por obra. En toda la historia de Israel, los judíos sí esperan y hasta ahora esperan al Mesías, porque nunca reconocieron a Jesús como el Mesías. Porque el Mesías es un líder político, recuerden. Jesús no fue líder político, él murió, dice el judío, débil, no poder, entonces él no representa, no califica como Mesías según los requisitos de ser un Mesías de acuerdo al pueblo de Israel. Ellos dicen así. Porque el Mesías no va a morir, él será el libertador, él será el vencedor. Pero Jesús murió crucificado. No, él nunca fue el Mesías. Pero no hubo alguien que sea un pastor para el pueblo de Israel. Ezequiel dice será un pastor, el rey David, su siervo David. Y dice 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Ok. Cuando Ezequiel cuando dice mi tierra está refiriéndose a la tierra de Canaán, que les dio como tierra prometida. Y aquí está hablando, en el capítulo 1 de Ezequiel, que estaba en el año, rey Joaquín, a los 5 días de la deportación a Babilonia. Entonces, ¿a cuál tierra están hablando? Sí, están siendo deportados. No hay segundo éxodo. O sea, hay algo aquí que no está bien con lo que dice Ezequiel. ¿A qué se refiere? Y dice, habitarán sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Otra vez menciona, mi príncipe David. Entonces la situación se complica porque la lectura no va de acuerdo a la cronología. David ya murió. ¿Está diciendo Ezequiel que iba a resucitar? Pero Ezequiel está en un cautiverio. ¿A cuál tierra prometida? Ya no hay más promesa. Cuando vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo
12. Si vamos a Génesis capítulo 12. ¿Dónde está? Génesis 2, 3. Aquí está 12. Dice, haré de ti una nación grande, le dice Dios a Abraham. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen, a los que te maldicen, la voy a maldecir. Y en ti serán benditas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. En el versículo 15 del mismo libro, dice, vino palabra del Señor, le dice a Abraham, Abraham, ven afuera, mira las estrellas. ¿Puedes contarlas? Creo que Abraham se desmayó porque si usted ha visto a las estrellas en el campo, es cantidad, se desmaya uno, se queda perplejo, no sabe por dónde empezar. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Promesa abrámica. Promesa abrámica. Y en el versículo capítulo 17 es donde da el pacto. Sempiterno. Dice, a ti y a tu descendencia después de ti haré pacto perpetuo, pacto abrámico, pacto perpetuo, teología del pacto, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Segundo Samuel 7:16 es el pacto abrámico dado a la casa de Israel a través de David. Cuando Ezequiel está escribiendo esto, versículo capítulo 37, está justamente escribiendo el lenguaje davídico, pone a David, pero de una forma simbólica, porque Ezequiel entendía que el descendiente de la casa de David será el Mesías de Israel, el pastor, el príncipe de Israel, que hará que los hijos de Dios, por generaciones, y los hijos de sus hijos, obedezcan y anden en los preceptos del Señor. O sea que Ezequiel está hablando, está simplemente confirmando el pacto abrámico, Génesis 12, 15, 17, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, y lo que confirma Isaías en capítulo 7, versículo 17, versículo 7. Y que Pablo dice así, de la descendencia de David, conforme a la promesa que acabamos de leer, Dios ha dado a Israel un Salvador que se llama Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está rememorando todas las promesas abrámicas davídicas y le está interpretando, haciendo midrash, eso se llama midrash. Pablo está haciendo midrash a los judíos, diciendo en la sinagoga, Pablo está ahí, todos mirando a Pablo fijamente, y Pablo dice, esa promesa se cumplió. Los judíos se quedaron perplejos. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió en Jesús. O sea, esa declaración de Pablo es fundamental, porque él está haciendo una conexión teológica de la promesa abrámica davídica con Jesucristo. Entonces, cuando Ezequiel dice aquí, mi siervo David será rey, no se está refiriendo a David, se está refiriendo a Jesús. Y cuando dice aquí, y andarán en mis preceptos, pondrán mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra, está refiriéndose justamente al Evangelio. Y cuando dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, ya no está diciendo a qué se está refiriendo Ezequiel. No se está refiriendo a la tierra
en realidad física, sino se está refiriendo a la Eclesia, al verdadero Israel. ¿Cuál es el verdadero Israel? El que está en Cristo. Ese es el verdadero Israel. Y la tierra viene a ser el reino de Dios, donde estamos nosotros. La Eclesia, que no está limitado a lugar, cultura, lenguaje. Todos estamos allí, los que estamos en Cristo. Y dice, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Que no está hablando de David sabemos porque David ya murió. O sea, no está David. No hay. ¿Dónde está David? No hay. Ya murió. Ya murió David. Y eso lo dice inclusive Pedro. Pero de la descendencia de él, como Dios le dio la promesa a David, según de Samuel 17:16, ese siervo David que está hablando Ezequiel, está refiriéndose a Jesús. Que él será el príncipe de ellos. ¿Quiénes son ellos? De los que están en el Mesías, en Cristo. Somos nosotros el verdadero pueblo de Dios por creer en Cristo y al creer en Cristo estamos en el pacto que Dios hizo a Abraham, que Dios hizo a Isaac y que Dios hizo a Jacob. ¿Cómo sabemos que no está refiriéndose al David? Que Ezequiel no está refiriéndose al David, rey. Bueno, porque Pedro lo interpreta así. ¿Dónde está? En Hechos capítulo 2, versículo 29. Dice así, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro, mira lo que dice, está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, Pedro sabía de Ezequiel. Pedro sabía, como todo buen judío, que de la descendencia de David vendrá el Mesías. Pero Pedro sabía también de las profecías de Ezequiel. Y dice, bueno, no quiero que piensen de que está hablando de David en sí, porque David ya murió. Entonces dice aquí, él ya murió y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, en el tiempo de Pedro, todo judío sabía dónde estaba el sepulcro de David. Por lo tanto, Ezequiel no está hablando de David. Está hablando de Jesús. Porque Pedro lo dice en el siguiente versículo. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, mire, que de su descendencia, y eso tienen que ustedes verlo, Hechos 2:30. No malogra la Biblia. Y que de su descendencia, en cuanto a la carne, esa es la explicación que le da. O sea, Pedro está haciendo midrash, interpretando lo que dice Ezequiel. De su descendencia, en cuanto a la carne, levantará al Cristo. O sea, todo lo que decía Ezequiel es referente a Cristo. En un lenguaje figurativo, simbólico. Pablo, en su mensaje en Antioquía de Pisidia, dice lo mismo. Dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador que es Jesús. Pedro dice, con juramento Dios les ha jurado, de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentara en el trono. Ahora, bien interesante, porque recuerde que Dios le promete, tu trono será para siempre. O sea, cuando el trono está vacío, no hay trono, no hay reino. Lo que Pedro dice algo que no dice Pablo, pero lo complementa. ¿Cuál es? Es la promesa que tu trono será para siempre.
La única manera que un trono legalmente es válido es que cuando uno esté allí, un rey puesto. Bueno, David no está, su hijo no está, ya no hay rey. Entonces se equivocó Dios. No, no se equivocó. Mira lo que dice Pedro. Y Cristo se sienta en su trono. O sea que sí se cumple la promesa davídica de Dios que le dijo, y tu trono será para siempre. Se cumple porque Jesús, el Cristo, está sentado en el trono de David. Hechos 2:30. Entonces, ¿es Jesús rey? Alguien le pregunta. Correcto. Jesús está reinando hoy. El reino de Dios existe. Jesús es rey ahora mismo. Y somos parte de su reino. Es lo que está diciendo Hechos. Mírenlo. Hechos 2:30. Pedro dice que Jesús es rey. Ya está reinando. El reino de Dios existe. Ya estamos en el reino de Dios. Es lo que dice. Levantará al Cristo para que se levantase su trono y se sentase. Ya levantó, o sea, resucitó, está sentado en el trono de Dios. Así también le dice Esteban. ¿Se acuerda la muerte de Esteban? ¿Por qué lo mataron? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Diestra de Dios significa en el trono. Oiga, los judíos se enojaron y lo mataron a piedras. Amén, así es, lo mataron a piedras. Es increíble cómo Pablo, con esto, les dice a los judíos que de la descendencia de David se cumple. ¿Cómo se cumple? Jesús, descendiente de David, muere, sí, pero resucita. Eso es lo que los judíos no entienden. Sí es cierto, murió, pero no está muerto, resucitó. Por eso que el Mesías no muere, resucita. Y no solamente eso, Él es rey. Claro, el judío entiende un reino terrenal, pero Jesús no vino a ser rey terrenal. Él mismo lo dijo, que cuando lo querían hacer rey, Él se escapaba. Él vino a ser rey universal. Y lo es, porque según Pedro, una vez que fue levantado, se sienta en el trono de David su padre. Entonces Ezequiel está hablando no de David, pero de Jesús. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y después el 25 dice, 24 y 25 dice, pero antes de que empiece su ministerio vino Juan el Bautista y predicó de la venida de Jesús, precursor Juan el Bautista a los judíos, y del bautismo de arrepentimiento al pueblo. ¿Por qué Pablo menciona a Juan el Bautista? ¿Saben por qué? Porque Pablo está empezando su ministerio entre los judíos que están en Asia. Y todo judío sabe, según el profeta, que antes que venga Jesús va a estar Elías. Elías va a ser el que va a hablar por Jesús. Pero Elías ya murió también. ¿Se dan cuenta cómo en el pensamiento hebreo utilizan figuras antiguas como que si van a vivir, pero que en realidad no? Pero ese Elías es Juan el Bautista, el precursor del Mesías. O sea, según la teología judía, Elías está pregonando al Mesías, que es David, por Ezequiel. Pero en realidad no es así, no es ni Elías, ni es David. Es Juan el Bautista preparando el lugar en los corazones de los judíos, por Jesús, el Cristo. Entonces, por eso Pablo le dice a los judíos que sabían de Juan el Bautista, este Juan el Bautista, ellos sabían que se refería a Elías,
es el que ya vino predicando, y ustedes escucharon, y decía arrepentimiento, que nos bauticemos. ¿Se acuerdan? Es lo que está diciendo Pablo. Bautismo de arrepentimiento a nosotros. Porque él mismo inclusive dijo, porque muchos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Pero recuerden, Juan el Bautista no fue el Mesías. Porque él mismo dice, ¿ustedes qué piensan que yo soy? ¿Creen que soy el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Viene el Cristo después de mí, el cual yo no soy digno de desatar las correas de sus pies. ¿Qué significa eso? Esto es lo que está diciendo Pablo, lo que dijo Juan. Juan el Bautista, según Pablo está diciendo, en los tiempos antiguos, el esclavo, cuando venía su amo a la casa, o el rey, el esclavo era aquel que le sacaba las sandalias, traía una vasija de agua y le lavaba los pies, luego agarraba unas sandalias nuevas y le ponía los pies del amo. Muchas sandalias venían muy amarradas hasta la rodilla con lazos y lo amarraban, tenía que desatarlo porque iba desde la rodilla hasta los pies. Tenía que desatarlo uno por uno, ponerlo aparte, estaba lleno de polvo, muchos de ellos tal vez mal logrados. El otro lo mismo, le lavaba los pies y traían nuevas sandalias y los ponía. Eso era la labor de un esclavo. Fíjese, y esa labor muchos lo tenían por humillante. Por eso que solamente un esclavo hacía eso. Bueno, Juan el Bautista dice, yo soy ni siquiera digno para hacer eso. Mire, si la labor de sacar las sandalias era humillante, Juan ni siquiera calificaba para hacer eso. Con lo que está diciendo es que Jesús es sobre todo Rey, amo y Señor del universo. Que yo ni siquiera lleno las calificaciones para desatar la correa de su calzado. A eso se está refiriendo Juan el Bautista, poniendo en preeminencia a Jesucristo, que Él no puede hacer eso. Soy tan pecador, está diciendo Juan, que yo ni siquiera califico para desatar el trabajo más humillante, que es desatar la correa de las sandalias del Hijo de David, Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, con esto voy a terminar aquí. Y lo que viene ya es más adelante, porque el mensaje sigue de Pablo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Y que tu gracia nos ayude a entender tu palabra. Gracias por todo, Padre Celestial. Y que este día podamos seguir meditando, reflexionando en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.